combatir nuestro sistema inmunológico frente a la presencia de estas células ya malignas. Evitar que éstas se diseminen, ¿no?, tan rápidamente en cantidades abundantes que, como ya son células transformadas, son células anormales, células malignas, digamos, se conviertan en tumores, ¿no? Y si es que ya estas células se han proliferado, ya formaron esos tumores, entonces nuestro sistema inmunológico lo que tendrá que hacer es tratar de destruir esos tumores. Pero algo tenía que hacer. ¿Cuáles son las características generales de la inmunidad tumoral? Pero Parco ni con mis alertas no se despierta. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esos tumores o esas formaciones tumorales? Los tumores van a expresar antígenos que van a ser reconocidos como extraños, ¿no?, por nuestro sistema inmunitario, por el sistema inmunitario donde se ha formado ese tumor, sea por el mismo portador. A pesar que están dentro de su organismo, pero van a ser reconocidos como extraños. ¿Por qué? Y es lógico, porque esa estructura de esas células ya ha sido alterada, ¿no? Entonces, cuando ya se forman estos tumores, de todas maneras se expresan estos antígenos que van a ser reconocidos como extraños. De esta manera, nuestro sistema inmune va a reaccionar, porque si está reconociendo como algo extraño, entonces tendrá que ir a atacar, ¿no? Y esta reacción lo va a ser principalmente mediada por los linfocitos T, ¿sí?, por los linfocitos T. La mayor parte de la actitud que realiza nuestro sistema inmune frente a la presencia de estas estructuras tumorales o células malignas lo hace a través de los linfocitos T. No importa, pero algo tiene que haber para que se despierte. Bueno, entonces, otra de las formas como debe actuar es a través de que estas respuestas inmunitarias, obviamente que no pueden prevenir el crecimiento, pero se da básicamente por tres razones. Primero, porque las células tumorales proceden de las células del propio huésped, aquel que aloja esa formación tumoral, y que pueden ser en estructuras similares, parecidas a las células normales, ¿no? Entonces, si tienen algún parecido con esas células normales, difícilmente nuestro sistema inmune puede atacar a eso que parece normal, ¿no? Y también por el rápido crecimiento y la diseminación de los tumores, que va a superar pues la capacidad de actitud o de accionar de nuestro sistema inmunitario. Y también los tumores van a presentar ciertos mecanismos especializados para que puedan evadir las respuestas inmunitarias del huésped. Miren cómo es. A pesar de que estos tumores son los que causan el daño, causan todo ese deterioro en la estructura de las células y todas las consecuencias que ya conocemos, todavía van a presentar ciertos mecanismos para poder evadir la respuesta inmunológica de esa persona donde está padeciendo este tumor, ¿no? Y el sistema inmunitario se puede activar también por estímulos externos para poder de forma más eficaz poder destruir aquellas células tumorales y también erradicar los tumores. En este caso ya tendríamos que estar recurriendo a lo que se recurre como terapéutica de estos tumores o de estas células malignas, ¿no? Es algo ya extraño, algo exterior que está tratando de destruir aquellas células malignas. ¿Y cuál es la inmunidad que se produce en realidad contra aquellos tumores? Hay una inmunidad innata que siempre va a estar presente, ¿no?, a través de las células natural killer, ¿sí?, las células también citotóxicas o natural killer de esta estirpe, y a través de la inmunidad adaptativa, teniendo en cuenta siempre la participación de los linfocitos TCD4 ligados al complejo mayor de histocompatibilidad 2 y las TCD8 ligadas al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y las células natural killer, obviamente, ¿no? Entonces,
como hemos dicho antes, la respuesta de nuestro sistema inmune ante la presencia de estos tumores siempre va a estar mediada por los linfocitos T. ¿Y cómo es que se debería, o qué es lo que se debería hacer dentro de este proceso de inmunidad, para contrarrestar esta inmunidad tumoral? Debería haber una vigilancia inmunológica, ¿no? De repente hacer chequeos y registrar siempre que ese sistema inmunitario de todas las personas estén funcionando equilibradamente, ¿no? Y en forma como debería ser, con todos sus elementos, para que no disminuya esta inmunidad, no haya una deficiencia inmunitaria y pueda aflorar cualquier tipo de malignidad. La aparición y destrucción de células malignas, que sería el propósito principal de esta inmunidad, ¿no? De nuestro sistema inmunitario. Y evitar pues que haya mayor incidencia, nadie te ha visto, Zúñiga, mayor incidencia de cáncer en individuos que están inmunosuprimidos. Y obviamente tener en cuenta mucho, considerar mucho lo que es la inmunogenicidad, ¿no? Entonces, así como en otros hay programas, por ejemplo, para otro tipo de infecciones, de repente las enfermedades de transmisión sexual, dicen, ¿qué hay que hacer? Prevenir contagiarse, ¿no? Usando tal cosa, teniendo o llevando este tipo de cuidados. De la misma manera, nuestro sistema inmune, frente al comportamiento para estos tumores, debe seguir siempre una vigilancia inmunológica. ¿Cuáles son los mecanismos efectores antitumorales? ¿Cómo es lo que contrarresta nuestro sistema inmunitario frente a la presencia de estos tumores, ¿no? En primer lugar, la inmunidad celular es el mecanismo antitumoral que es el más fuerte, el más dominante en nuestro organismo. Y hemos visto que nuestros linfocitos T, CD4 y CD8 son los principales o los responsables, digamos, de alguna manera, de contrarrestar estos efectos antitumorales. Y obviamente esto lo hacen a través de la función de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? De las células natural killer y de los macrófagos. Si vemos, por ejemplo, hemos mencionado antes que cada tipo de linfocito T, ya sea el CD4 o el CD8, están ligados con diferentes tipos de antígenos, ¿no? Y ante la presencia de cualquier alerta para de proliferación de células malignas, entonces estos deben activarse y funcionar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que esas células malignas se proliferen y lleguen a formar los tumores, que ya es más difícil de erradicar. ¿Qué hacen los linfocitos T citotóxicos? Dentro de sus mecanismos efectores para contrarrestar la formación de estos tumores. Sabemos que es el principal mecanismo de inmunidad tumoral. Está representado esta inmunidad tumoral por la función de estos linfocitos T. Y tienen que responder también frente a aquellas neoplasias que han sido producidas por virus, ¿sí? Si hemos visto por ejemplo, en el papilomavirus, ¿no? Que es el que causa o conlleva esa neoplasia del cuello uterino, entonces las células, los linfocitos T citotóxicos tendrán que actuar con mucha fuerza en ese lugar donde está ese tumor o ese virus para poder atacarlo, y lo tendrá que hacer de repente con la producción de sustancias químicas. Y hemos visto que cuando hay infección por virus o por partículas virales, tiene que segregarse el interferón alfa, el interferón beta, ¿no? Y todas las interleuquinas que tendrían que actuar conjuntamente con las funciones que están cumpliendo ahí los linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos citolíticos naturales, que ya son los que como primera respuesta van a darse en nuestro organismo, que no requieren pues de una sensibilización previa, ¿no? O sea,
ven algo extraño, algo que no es propio de nuestro organismo, ya están reaccionando, ¿no? Y obviamente con la participación pues de la expresión que está muy reducida todavía en esas células que no son especializadas, pero que ya forman o ya tienen presente el complejo mayor de histocompatibilidad. De repente son las primeras células sanguíneas que tienen contacto con ese tipo de células malignas de repente y van a comenzar a actuar. Los macrófagos, ¿qué hacen los macrófagos? Estos juntamente con los linfocitos T y los natural killer tendrán que hacer ¿qué? Tratar de estimular que esos macrófagos fagociten a esas células, traten de destruir a esas células para que puedan ser destruidas y no permitir que se sigan proliferando a las células que están alrededor de él. La participación del interferón gamma, ¿no? Que va de la mano también con la participación de los macrófagos y a través de la producción de metabolitos de oxígeno real. Todos esos componentes unidos a la actitud del macrófago lo que van a ayudar es a que esas células malignas sean destruidas, ¿no? De repente, si son las natural killer, pues tienen esa actividad netamente asesina que tratarán de destruir directamente a esas células malignas. Y las células natural killer, los linfocitos T y los macrófagos, lo que hacen es colaborar con la reactividad antitumoral que va a producir ese interferón gamma, ¿no? Juntamente con ellos, si ustedes se dan cuenta, no hay un solo elemento que actúe como único, ¿no? Tiene que haber siempre la participación de los demás componentes que alteran el sistema inmune.